contigo. Ya te hemos dado la buenas tardes, la bienvenida, te agradecemos que estés aquí con nosotros. El placer es mío, de verdad. Y antes que nada, pues dinos qué centro de formación, dónde está y qué es lo que tenéis. Muy bien. Pues nosotros somos un centro de formación que tratamos un poco, sobre todo, idiomas, refuerzo escolar, damos robótica, estamos aquí en la ELIPA, en la calle San Lamberto 15 Posterior. Y un poco lo que nos diferencia del resto es que somos profesores prácticos, que queremos que la gente aprenda de verdad. Y por lo tanto, nuestras clases son muy vivenciales, donde los alumnos están totalmente experimentando pues, inglés, como si estuvieran en el extranjero y te pusieran a hablar inglés. Sépanos o no sepas, ahí comunícate. Y un poco lo que tratamos es eso, ¿no? El que estudiar no sea tanto como un trabajo, sino más como una experiencia. Y entonces, a partir de ahí, pues eso, estamos en la ELIPA y nada, comenzando curso la semana que viene ya. La semana que viene, hello, apúntate al inglés, compañero. Que yo no entiendo cómo una persona que se dedica a la informática resulta que el inglés lo entiende, cuando lo habla lo entienden, pero sin embargo... Bueno, una cosa es pronunciarlo y otra es leerlo, ¿eh? De aquella manera, mira, lo tienes muy cerquita aquí al lado del estudio, porque está muy cerquita del estudio de radio. En fin, pero hoy vamos a hablar de lenguaje de signos, que también por lo visto enseñáis ahí, ¿no? Sí. Hay que en algunos sitios se llama lengua de signos y en otras lenguas de señas. ¿Es lo mismo o cuál es la manera correcta de llamarlo? Sí, es lo mismo. Básicamente, el lenguaje de signos es más como se denomina en España y lengua de señas es más como lo llaman en América Latina. Pero sí, se puede decir de las dos maneras, son totalmente correctas y sin problema. ¿Cuándo se empezó a utilizar este lenguaje, por ejemplo, en España? Pues a ver, realmente la lengua de signos es algo yo creo que tenemos todos intrínsecos en nosotros, ¿no? ¿Quién no cuando ha tenido un bebé empieza a hacer señas y a acompañarse? De hecho, bueno, pues nosotros desde el holístico prehistórico empezamos a hacer señas antes de empezar a hablar, así es. Claro, porque antes se supone que no hablábamos, ¿no? Entonces... Sí. A ver, nosotros tenemos un propósito, porque es curioso, ¿no? Es como te digo, al final es una lengua que es intrínseca nuestra, pero que, por ejemplo, en España ha sido reconocida como lengua oficial en el año 2007. 2007. O sea, hace muy poquito realmente. Hace nada. O sea, realmente es como ¿por qué el español sí, el inglés sí y la lengua de signos no? Entonces es un propósito nuestro ya personal porque nos parece una lengua súper bonita. Muy importante, porque al final es una lengua necesaria para las personas que no se pueden comunicar al oral. Y bueno, un poquito si queréis conocer así la historia, pues al final la lengua de signos, como te digo, desde la prehistoria ha sido utilizada para comunicarse antes de que supiéramos un idioma como tal. Y luego lo que sí que pasaba es que, por ejemplo, ya sabéis en la Edad Media que se hicieron muchas brutalidades, ¿no? Y las personas sordas directamente estaban como desterradas, estaban poseídas por el demonio, ¿no? Tenían unas deficiencias tremendas y eran consideradas como gente extraña. Pero sí que fue, por ejemplo, un monje, don Pedro Ponce de León, que sí que empezó a ver que estos niños no tenían ningún problema, sino que se podían comunicar. Entonces, ¿por qué fue un monje? Porque sí que es verdad que antes en los monasterios, sobre todo en los monasterios que no se podían hablar, era la lengua en la que los monjes se comunicaban. Y gracias a este monje pues ya empezó como a integrar a los niños que no podían, que eran sordos y que no podían hablar, y les empezó a utilizar este lenguaje y vieron que eran personas pues totalmente capaces, lo único que tenían el problema auditivo, ¿no? Pero si no llega a ser por este monje, pues... La verdad es que la Edad Media... tenías su constipado y ya estabas embrujado, ¿no? Totalmente, sí. Y nada, y esto empezó pues en el siglo XVI, pero que hasta muy recientemente la lengua de signos, aunque ha sido utilizada obviamente, no ha sido considerada oficial. Y ahora en España, por ejemplo, pues hay dos lenguas de signos oficiales, que son el catalán y el español.
O sea, que si quieres aprender, tú piensas que estás aprendiendo el español y con eso que te puedes mover por toda España, resulta que no, que en Cataluña pues es como el castellano, ¿no? Que tienes otra lengua. Eso es, ahí está el dialecto también, claro. Ujú. Y de hecho, si te vas a otra parte del mundo, a Estados Unidos, a Inglaterra, pues pasa igual. Hablan otra lengua de signos. Al final es un paralelismo muy, muy similar a lo que ocurre con los idiomas, ¿no? El hecho de que tú puedas hablar no significa que puedas hablar con todo el mundo, sino que en cada territorio al final es muy propio de la comunicación entre un grupo de personas, porque todo lenguaje ha nacido así. La gente se va comunicando, va haciendo ruidos, lo van perfeccionando hasta que se crea un lenguaje como tal conocido por todos, pero no tiene por qué ser el mismo en un territorio o en otro. Entonces, esto pasa igual, hay lengua de signos de francés, hay lengua de signos de inglés, hay lengua de signos de español, de catalán y hasta 300 lenguas de signos que existen ahora en todo el mundo. O sea, que imagínate. Madre mía, o sea, que al final yo que pensaba que desde, bueno, aprendes la lengua de signos y ya te puedes ir a Francia y no tienes ningún problema. No, hay que aprender francés en lengua de signos. Totalmente. Esto no es tener ya un idioma mundial. Pues fíjate, mucha gente estamos equivocados, porque yo pensaba eso, imagino que mucha gente pues también lo pensaba, ¿no? Hello, ¿tú pensabas que existían muchas lenguas? Yo la verdad es que pensé que era solo un lenguaje de signos y se acabó. Pues ya ves. Fíjate tú y yo que bien nos comunicamos con las manos. Hombre, por supuesto. Corta, baja, sube, bien, anda que la has cagado, en fin, esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre personas sordas y sordomudas? Pues aquí es que hay un debate muy grande, porque es que en realidad personas sordomudas como tal no se les puede llamar aunque no hablen. O sea, realmente una persona muda es una persona que tiene problemas en las cuerdas vocales y por eso no se puede expresar. Pero es que la sordera genera que al no poderte oír, pues no puedas hablar. O sea, al final el habla con la escucha está muy relacionado. Entonces, lo correcto es llamar personas sordas independientemente de que hablen o no hablen. Porque sí que habrá gente que diga, pero yo conozco lo de siempre, ¿no? Yo tengo un primo que es sordo y... Yo tengo un primo y es cierto. que es sordo pero habla, ¿no? Pero también es verdad que os daréis cuenta de que a lo mejor no habla, o sea, al final habla como... No habla bien. Claro, habla eso, no pronuncia bien o habla de una forma que a lo mejor te llama la atención. Entonces, esto es porque realmente él está haciendo un esfuerzo de decir algo sin escucharse él, porque es que al final el idioma se va perfeccionando a la vez de que tú lo dices, te escuchas, lo dices, te escuchas, oyes a la otra persona y dices, uy, lo estoy diciendo igual, entonces voy bien, uy, no lo estoy diciendo igual, voy mal. Entonces, al final, al no tener la capacidad auditiva, es muy complicado hablar. Entonces, por eso realmente son personas sordas, aunque no hablen, porque realmente el no hablar es una consecuencia de no escuchar y sin embargo ser mudo significa que tienes un problema en las cuerdas vocales que muy pocas veces ocurre con las personas sordas. Y fíjate, sí, es verdad que tengo un primo sordo y siempre hemos dicho en mi primo sordomudo. Claro. Y es verdad que él sí habla, pero tienes que hacer un esfuerzo por entenderle porque evidentemente no habla bien. Como ya es mayor, en la época en que él era niño no existía tanta, ¿cómo te diría? Tanto interés porque la gente sordo o sordomuda se integrara. Entonces, él no sabe hablar por señas. Ya tiene una edad y no sabe, porque ni sus padres se preocuparon, porque bueno, en aquella época no estaba, iba a decir de moda, no es de moda, era una necesidad, ¿no? Pero bueno, no lo consideraban una necesidad y ahora ya con la edad es como, bueno, como ya la gente que me conoce me entiende o hace por entenderme, pues tampoco me esfuerzo en ello. Sí, la verdad que nosotros un poco la labor que también tenemos, más que, bueno, enseñamos lengua de signos, sí, por supuesto, pero es más algo personal y un proyecto que queremos visibilizar, porque sí que es verdad que como ellos al final sí que hacen para adaptarse al resto, no nos damos cuenta del hándicap y de hecho nosotros lo hemos vivido muy de primera mano con el COVID. O sea, al final ellos hacen por aprender a leer los labios, ellos hacen por hablar aunque ellos nos estén escuchando, ellos hacen muchísimas cosas para poderse integrar un poquito dentro de sus posibilidades
¿Y qué pasó con el COVID? Pues que nos ponen una mascarilla a todos y le hemos cortado la única medio de comunicación que tenemos con ellos, porque ellos al final lo de leer los labios, no sé si lo habéis intentado alguna vez, pero es muy duro. Sí. O sea, no sé si sabéis Es jugar al complicado. tabú o algún juego de estos que te hacen leer los labios, pero es durísimo, es muy Es difícil complicado. y ellos se adaptan y lo aprenden porque al final la necesidad hace que te tengas. De hecho, yo creo que mucha gente cuando dice, por ejemplo, la televisión ahora con el tema de Rubiales y no sé qué, estas historias que hay, decía, una especialista en leer en los labios, y yo muchas veces pienso, ¿no? ¿Será más fácil para una persona que es sorda leer en los labios que a lo mejor para una persona que no tiene ese problema leer en los labios? Porque a mí me resulta súper complicado. Pero si tú estás acostumbrado a leer en los labios, o por lo menos a intentarlo, será como un poco menos complicado. Yo creo que no es más fácil o más difícil. O sea, todos estamos en el mismo nivel de dificultad. Lo que se trata aquí es de necesidad. Como en España la lengua de signos es muy residual y al final solo la terminan aprendiendo aquellos que tienen necesidad, pues si alguien es sordo, pues en su entorno intenta aprender lengua de signos para comunicarse, pero luego esa persona tiene que ir a comprar el pan, tiene que hacer un trámite en la administración pública, tiene que ir, como todos, a hacerse el DNI con la policía. Al final esa persona no es que solo esté en su entorno, se tiene que relacionar sí o sí. Entonces al final lo que hacen es pues aprender y intentar leer los labios como bien pueden, pero tienen las mismas dificultades que cualquier persona. Entonces por eso tienen mucho mérito. Y un poquito pues lo que queremos hacer ver es eso, ¿no? Que al final la lengua de signos sí que es inclusión de verdad, porque cualquiera, no solo hay que nacer sordo para ser sordo, también te puede pasar algo que te haga perder la audición. Pues la vamos perdiendo. Totalmente. Y ahora, bueno, ahora como no sé si los jóvenes, porque Gelu no sé si va a la discoteca, ¿vas a la discoteca? Porque yo cuando iba a la discoteca, la verdad es que como lo ponían tan alto, luego salías con esos zumbidos que no te dejaban y decías, con el tiempo me voy a quedar sorda, ¿no? Y tú... A la discoteca no, pero si vas a un concierto también te pasa eso de los pitidos. Claro, y al final terminas teniendo tinnitus, que hace que pierdas audición, y lo mismo necesitas, más que un audífono, aprender lengua de signos. 2 por 1. No, mira, te voy a decir un dato curioso, por ejemplo. Ahora mismo en España, lo tengo por aquí apuntado según el INE para decir cifras oficiales en 2020. Había como 1.200.000 personas sordas, ¿no? De las cuales sí que 70.000 se comunican bien con lengua de signos, porque luego hay parte, como tú bien dices, que nunca han aprendido porque realmente eran como, no, acóplate tú a los demás y no nos vas a acoplar a los demás a ti. Pero luego, dentro de personas que no sean sordas, así que hablen idioma de signos, solo está el 2% de la población. O sea que al final es, cuando necesitas sí lo aprendes, pero cuando no lo necesitas no lo aprendes. Cosa que sí que vemos que es un error realmente, porque todos podemos tener un amigo sordo, un vecino sordo, no podemos estar trabajando en nuestro puesto de trabajo y venir a alguien que es sorda, entonces... Que así te pones a pensar y dices, una persona ciega no es que lo lleve mejor, porque aquí todo esto, cualquier discapacidad es jorobada. Pero una persona que es ciega al final se puede terminar comunicando porque escucha y habla, ¿no? Y bueno, pues al escribir sí que es verdad que tiene que aprender el braille. Pero claro, una persona sordomuda es más complicado comunicarse porque al no escuchar tampoco recibe la información. Total, sí. No hay que además que... No hay que además eso que al final nadie estamos exentos, igual que cuando te van a contratar, te dicen inglés nivel medio mínimo. Luego a lo mejor no hablas inglés en los 40 años en tu puesto, pero lengua de signos, por ejemplo, no lo tienen en ningún lado y nos parece súper curioso, porque es como, bueno, es que es más probable a lo mejor que te toque una persona sorda que alguien que venga a hablarte en inglés. No, y aparte una persona sorda y que tú, como dices, puedas tener un problema, sobre todo con la edad, que termines perdiendo audición. Total. ¿Cuántas personas se comunican en lengua de signos? Me parece que me lo has dicho o no me lo has dicho. Sí, ahora mismo comunicarse en lengua de signos, que lo sepan, son unos 70.000 del 1.200.000 personas que puede haber sordas. Porque incluso mucha gente sorda no habla todavía lengua de signos. Y eso sí, un poquito de eso, como lo que te he dicho comentado antes, un 2% son las personas que no lo necesitan,
hablan lengua de signos nada más. O sea, nos parece una cifra súper bajita para, por ejemplo, comparar con el inglés, ¿no? Que creo que está en torno al 70-80% de las personas. Y una curiosidad, porque cuando, imagínate que eres niño y ya tienes el problema de ser sordo, ¿a qué edad un niño puede empezar a aprender el lenguaje? Porque imagino que los niños son más receptivos, ¿no? Lo retienen todo más. No, pero es que, de hecho, si te pones a pensarlo, a los bebés, sean sordos o no sean sordos, ya le hablamos con signos, le hacemos cositas con las manitas para llevar la atención, les mandamos, reforzamos mucho nuestro lenguaje con señas, porque al final un niño, un bebé, cuando está aprendiendo el idioma, para él es mucho más fácil de aprender las señas y saber que cuando te pones el dedo en la boca es callarse, que aprenderse la palabra callarse o estate quieto o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final es que es algo como que el idioma hablado es más forzado que incluso el lenguaje de signos. O sea, que tú con un niño te puedes hablar lengua de signos y de hecho la lengua de signos estamos centrándonos mucho en comunicarnos con personas sordas, pero es que tiene muchas más ventajas. O sea, yo, por ejemplo, que soy profesora, yo en clase a los niños sí que les enseño cómo se dice ir al baño en lengua de signos, o cómo se dice tengo un problema, cómo se dice lo que sea, porque hay momentos que se están haciendo un examen o están haciendo algo que tienen que estar concentrados, o cuando consigues por fin que se estén quietecitos después del recreo, pues cualquier interrupción al final te aborota la clase, ¿no? Entonces la lengua de signos es muy bonita porque se puede comunicar sin un ruido, sin necesidad de entorpecer al resto. Y también con niños con autismo, que cada vez tristemente hay más personas con niños con autismo, también es muy importante para ellos y de hecho muchos no se saben comunicar con el idioma y recurren a la lengua de signos o pictogramas o lo que sea para poder comunicarse. O sea, me refiero que es que la lengua de signos es tan grande, las posibilidades, que bueno, lo vemos una lengua pues súper necesaria, ¿no? Y además que es lo que nos sale natural, no sé en qué momento ya dejamos de comunicarnos con lengua de signos, pero creo que nos costaría mucho menos aprender lengua de signos que aprender a hablar el idioma como tal. O sea que no es muy difícil aprender lenguaje de signos. Para nada, es muy fácil. De hecho, nosotros en Best Teacher de vez en cuando hacemos unos talleres donde vienen familias enteras con sus niños y papás, que nos encanta hacer ese tipo de talleres, y vienen todos a aprender, y tú no veas, o sea, los niños salen ahí haciendo sus señas, y mira estos verdes, mira estos caballos, y mira esta canción que me he aprendido, en un taller de 4 horas, o sea que es muy fácil porque al final la lengua de signos consiste en que el significado de la palabra representarla a través del signo. Entonces, claro, memorísticamente es mucho más fácil porque le encuentras significado y sentido a esa palabra haciendo la seña, que no simplemente una palabra con un conjunto de vocales y consonantes, que bueno, le hemos puesto ese nombre como podría haber sido otro, ¿no? Pero con el signo, por ejemplo, eso no pasa y la verdad que es muy bonito y se memoriza y se aprende muy fácil y no hay edad para empezar. O sea, pues nada, tenemos que empezar. Aunque fuera solamente aprender, digamos, lo más básico, ¿no? Tampoco una conversación muy... pero lo suficiente para poder comunicar con una persona así. Sí, ¿no? La lengua de signos está establecido pues como cualquier idioma, ¿no? El nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado. Y claro que sí, lo importante es comunicarse. Yo siempre me quedo en el medio. Ya sabes dónde te sirva para ir a aprender. Oye, tú sabes que como yo me lo proponga, ahí que voy de cabeza. Por eso. O sea que... Sí, no, y en cualquier momento ya te digo que nuestro objetivo es ese, ¿no? Que al final también la administración pública se ponga las pilas con este asunto, porque sí que es verdad que hablamos muchas veces de inclusión, hombre-mujer, de sexo, de raza, de lo que sea, ¿no? Pero, jolín, ¿qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Porque lo mismo pasa, nosotros también a veces damos curso de estos de discapacidad en general, porque mismo cómo orientar a una persona que no ve, por lo mismo, hay gente que se queda
totalmente bloqueado, que te viene alguien en silla de ruedas y Sí. dices, ¡ay, cómo reacciono! Y al final Sí. termina reaccionando de la peor manera posible, que es como que muchas veces ellos mismos te dicen, Vete a la pata. no hace falta que hagas esto, ¿vale? No hace falta que te pongas a mi altura. Por ejemplo, nos pasó cuando Sí. en un curso que dimos en hoteles, porque intentamos concienciar de todo esto, nos pasó que un recepcionista se puso, cuando vino un hombre en silla de ruedas, se puso a la altura suyo como si fuera un niño. Y el mismo cliente dijo, no hace falta que te pongas a mi altura, puedo subir la cabeza, ¿no? Es que realmente no sabemos cómo reaccionar ante una Exacto. persona con discapacidad. Y a mí, ¿sabes lo que me da mucha rabia? Bueno, es una opinión personal, los anuncios de la televisión, ahora que se habla tanto de inclusión, lo que me parece estupendo y maravilloso, y dicen, vamos a incluir, ¿a quién vamos a incluir? Vamos a incluir a las personas negras. Vale, estupendo. ¿Y las ciegas? ¿Y las que le falta una pierna? ¿Y las que van en silla de ruedas, como dices tú? No salen en ningún anuncio, pero ellos también viven, también utilizan perfume, también utilizan la lavadora, y eso me resulta una falsa inclusión. Sí, al final de todas formas sí que vemos que hay avances. A lo mejor en la tele tradicional no tanto, pero sí que nos está gustando mucho en las redes sociales, por ejemplo, que ya lo están teniendo en cuenta. Cada vez más influencers o gente que hace vídeos se están acostumbrando a poner los subtítulos, porque sí que era algo que al final tú te haces un vídeo, lo cuelgas y punto. Ahora ya cada vez hay más conciencia. Eso nos gusta también valorar ese progreso de que la gente cada vez ponga más subtítulos, que puedan eso y que si están en una cosa del Congreso pues ponga a la gente haciendo señas para que todo el mundo lo pueda seguir, ¿no? Porque al final la inclusión creemos que es eso. También fíjate en Telemadrid, lo que es la cadena Telemadrid, cuando hay alguna historia de estas, pues del Congreso, como tú dices, o el telediario y tal, te pone, en Telemadrid no te ponen nada, pues si pones la otra, que es también Telemadrid, hay una persona que está hablando con lengua de signos. A eso que dices, ahora las televisiones estas inteligentes, porque me pasó el otro día, te sale un botón que dice pulsa este botón para que te salga el lenguaje de signos y te sale cuando le das una persona ahí pues a mí me haciendo parece gestos. bien, porque es que si no, dime tú, no sé, la televisión al final, la televisión y cualquier medio, es un medio de información al que deberíamos tener acceso todos. Sí, claro. Y una preguntita que imagino que sí me vas a contestar como yo creo, porque por ejemplo aquí Gelu fue a un colegio donde es una cosa buena, donde había chavales sordos, pero sin embargo estaban las clases de los chavales sordos por un lado y los que no tenían ese problema con otro. ¿Y no crees que hubiera sido mejor y una manera de integrar a todos ellos y los otros si a ellos les hubieran enseñado el lenguaje de signos? Sí, posiblemente, pero claro, a veces los tiempos se apremian, los contenidos se lo adaptan, ahí puede haber muchas razones, o sea, y también a lo mejor que eran otros tiempos, porque es verdad que esto, ya te digo, que es que en cuestión de 10 años ha evolucionado muchísimo, desde que lo han reconocido por fin, a, como te digo, ahora en las redes sociales y tal, tenerlo más en cuenta, o sea que bueno, al final es muy reciente todo esto y nosotros pues nos hemos subido a esa ola, ¿no? de querer difundirlo y darle la importancia que tiene, porque al final es un idioma más para comunicarse con gente que vive, que son españoles, que pueden vivir en tu edificio, que te puedes encontrar con ellos por la calle, en tu trabajo, en donde sea. Y como te digo, que nadie estamos exentos, toquemos madero, pero sería tan bonito que eso, que nos podamos comunicar entre todos en diferentes maneras, porque al final que hables español, inglés, francés y que te hables 10 idiomas no te ayuda a si hay cualquier tema, pues como digo, también con autismo, lo que sea. Entonces la idea es eso, que bueno, sí que se puede obviamente juntar y de hecho yo tengo ahora niños que me cuentan, ¿no? Porque cuando hacemos nuestros campamentos o lo que sea, que ponemos siempre actividades de este tipo, me digo, uy, ¿cuánto sabes, no? Si sabes bastante. Y dice, no, es que en mi clase hay un niño y nos enseñan algunas cositas para que nos podamos comunicar con él. Entonces es muy bonito. Genial. Pues nada, dinos vuelve a recordarnos dónde estáis.
y que ahí podéis aprender el lenguaje de signos, pero también muchas cosas más. Pero como estamos hablando del lenguaje de signos, Sí, que se apunten al lenguaje de signos, por lo menos que lo prueben, que les va a encantar. Y como digo, tenemos cursos diferenciados para niños, para adultos, con diferentes niveles, básico, intermedio o ya avanzado. E incluso tenemos talleres que pueden venir los papás con los niños, que eso nos encanta, que hagan cosas en familia, aprendan juntos. Y luego cuando se van a casa muchos me dicen que, que lo siguen repasando en familia y eso está muy bonito. Y nada, y también se pueden apuntar, claro, a muchos otros cursos que si quieren se pueden pasar. Pero bueno, que estamos para apoyar, que aprenda gente lengua de signos, que nos siga también en redes sociales, que es @besteacher_es. Y estamos aquí en la calle San Lamberto 15 posterior para quien quiera venir a informarse y a tomar más información. Pues nada, ya sabéis, si queréis aprender lenguaje de signos y muchas más cosas, que no lo he dicho, pero tiene muchísimos más talleres, pues ya sabéis, podéis cotillarlo un poquito en las redes sociales. Muchas gracias, Silvia, por toda la información. Hemos aprendido, por lo menos, que existen muchos más idiomas en los lenguajes de signos, que yo pensaba que era uno solo. Pues nada, como el Gelu nos está grabando, pues Silvia, dinos adiós. Pues nada, agradeceros muchísimo esta oportunidad porque es una ventana más a que todos los oyentes que nos escuchan pues también tomen conciencia y eso, y les animemos a aprender, porque os lo prometo que es muy fácil, además es muy divertido, la gente se lo pasa muy bien en las clases y bueno, pues que ojalá el día de mañana todos seamos por lo menos un poquito bilingües en lengua de signos y estamos muy agradecidos de verdad por este espacio. Nada, a ti por informarnos y bueno, y por iluminarnos. Madre mía, Gelu, me estás poniendo los nervios. De verdad, el lenguaje de signos a Gelu le funciona perfectamente porque me está diciendo, deja de mover el bolígrafo que me estás saturando. Es que no es que sature, es que se oye. Y a través del lenguaje de signos has visto, me lo ha dicho, lo he entendido y no le he hecho caso. Si a eso no hacer caso, no es tu decisión. Pero entenderlo lo has entendido. Pues nada, muchas gracias, Silvia, y que la integración forma parte de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Tu sonrisa está, déjala llegar, tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.